En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está procesando aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. Tus ojos captan fotones que viajaron durante miles de millones de años desde galaxias distantes. Tu cuerpo está compuesto por átomos forjados en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que existiera nuestro Sol. Pero hay algo aún más extraordinario. Cada partícula de tu ser, cada átomo de carbono, cada molécula de agua, todo lo que eres, surgió de un evento tan violento y misterioso que desafía toda lógica humana. Un evento que los científicos llaman el Big Bang. Y, sin embargo, existe una pregunta que nos persigue desde que comprendimos este origen cósmico. ¿Qué había antes? Esta no es una pregunta filosófica abstracta. Es el enigma más profundo de la física moderna. Porque cuando retrocedemos en el tiempo, cuando rebobinamos la película del universo hacia atrás, llegamos a un punto donde todas nuestras ecuaciones colapsan, donde el espacio y el tiempo pierden su significado, donde la física misma deja de funcionar. Los científicos llaman a este punto la singularidad inicial, y más allá de ella, nuestras mejores teorías guardan silencio. Durante décadas, la respuesta oficial de la física fue simple y frustrante. La pregunta no tiene sentido. Si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, entonces no puede haber un antes. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta se autodestruye. Pero en los últimos 20 años, algo extraordinario ha sucedido. Los datos del telescopio espacial Planck, lanzado en 2009, revelaron patrones en la radiación cósmica de fondo que no encajan perfectamente con nuestros modelos. El Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO detectó ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que sugieren una historia más compleja del cosmos. Y los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones han descubierto comportamientos cuánticos que obligan a repensar la naturaleza misma de la realidad. Estos descubrimientos no son anomalías menores, son grietas en el edificio de nuestra comprensión. Y a través de esas grietas, los físicos teóricos están vislumbrando algo asombroso, la posibilidad de que el Big Bang no fue el principio absoluto, sino una transición, un evento dentro de una historia mucho más vasta, la posibilidad de que nuestro universo sea solo una burbuja en un océano infinito de realidades, la posibilidad de que el tiempo no comenzó, sino que se transformó. Imagina que estás parado en la orilla del océano. Las olas rompen a tus pies, una tras otra, en un ritmo eterno. Cada ola parece tener un principio, el momento en que se forma en el horizonte. Pero esa ola no surgió de la nada. Es una transformación de energía que viajó miles de kilómetros a través del agua. Y esa energía vino de vientos que fueron generados por diferencias de temperatura. Y esas diferencias surgieron de la radiación solar. Y esa radiación vino de reacciones nucleares en el corazón del Sol. Cada aparente principio es en realidad una continuación. El Big Bang podría ser exactamente así. No un origen absoluto, sino una transformación dramática de algo que ya existía. Pero ¿qué podría existir antes del espacio y el tiempo tal como los conocemos? ¿Qué tipo de realidad podría preceder a la realidad misma? Para responder esto, necesitamos entender primero qué sabemos con certeza sobre el Big Bang. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque lo que llamamos Big Bang no es realmente una explosión en el espacio. Es la expansión del espacio mismo. No es que la materia y la energía estallaran hacia afuera desde un punto central. Es que cada punto del espacio comenzó a alejarse de todos los demás puntos simultáneamente. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble, trabajando en el observatorio Monte Wilson en California, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Observó que las galaxias distantes se alejan de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se mueven. No porque estén viajando a través del espacio, sino porque el espacio mismo se está expandiendo, llevándolas consigo como pasas en un pan que crece en el horno. Si el universo se está expandiendo ahora, razonó Hubble, entonces en el pasado debió ser más pequeño. Y si retrocedes lo suficiente, llegas a un momento en que todo el universo observable
con sus cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, estaba comprimido en un volumen más pequeño que un átomo, más pequeño que un núcleo atómico, más pequeño que un quark, comprimido en un punto de densidad y temperatura infinitas. Pero aquí está el problema. Cuando los físicos intentan calcular qué sucede en ese punto extremo, las matemáticas se rompen. Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que describen perfectamente la gravedad y el comportamiento del espacio-tiempo a gran escala, producen infinitos. Infinita densidad, infinita curvatura del espacio-tiempo, infinita temperatura. Y en física, un infinito no es una respuesta. Es una señal de que tu teoría ha alcanzado su límite. Es como si estuvieras usando un mapa para navegar y de repente el mapa dice, aquí hay dragones. No porque realmente haya dragones, sino porque el cartógrafo no sabía qué había más allá. La singularidad del Big Bang es nuestro aquí hay dragones cósmico. Durante décadas, los físicos esperaron que una teoría más completa, una que unificara la relatividad general con la mecánica cuántica, resolviera este problema. Porque hay algo crucial que falta en nuestra descripción del Big Bang: la física cuántica. La relatividad general funciona maravillosamente para objetos grandes, planetas, estrellas, galaxias, el universo entero. Pero cuando el universo era más pequeño que un átomo, las reglas cuánticas debían dominar. Y la mecánica cuántica tiene algo muy diferente que decir sobre la realidad. En el mundo cuántico, nada es definitivo hasta que se mide. Las partículas existen en múltiples estados simultáneamente. El vacío no está vacío, sino que hierve con partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. El tiempo y el espacio mismos podrían no ser fundamentales, sino emergentes, como la temperatura o la presión, propiedades que surgen de algo más básico. Entonces, ¿qué sucede cuando aplicas las reglas cuánticas al universo entero en su estado más primitivo? Esta pregunta ha obsesionado a los físicos teóricos durante más de medio siglo, y las respuestas que están encontrando son más extrañas y más hermosas de lo que nadie imaginó. En 1983, dos físicos, James Hartle de la Universidad de California en Santa Bárbara y Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge, propusieron una idea radical. Sugirieron que en el momento del Big Bang, el tiempo no era realmente tiempo como lo conocemos. Era más parecido al espacio. Imagina que el tiempo tiene una dirección, pasado hacia futuro, como una flecha. Pero en condiciones cuánticas extremas, esa flecha podría curvarse, doblarse sobre sí misma, hasta que la distinción entre tiempo y espacio se difumina. Hawking lo explicó con una analogía geográfica. Pregunta: ¿qué hay al norte del Polo Norte? La respuesta es nada, porque el Polo Norte es el punto más al norte que puedes ir. No hay un más allá. Pero esto no significa que el Polo Norte sea un borde o un muro. Es simplemente el punto donde las líneas de longitud convergen. De manera similar, el Big Bang podría ser el punto donde las líneas del tiempo convergen. No hay un antes, porque el tiempo mismo se curva de tal manera que el concepto de antes pierde significado. Esta es la propuesta del estado sin fronteras. El universo no tiene un principio en el tiempo, porque el tiempo emerge gradualmente de una condición más fundamental, donde tiempo y espacio son indistinguibles. Es como preguntar qué hay al sur del Polo Sur. La pregunta asume una geografía que no existe en ese punto. Pero esta no es la única respuesta posible. Y aquí es donde la física moderna se vuelve verdaderamente salvaje. Porque otros físicos han propuesto algo completamente diferente, que sí hubo algo antes del Big Bang, algo real, físico, medible, y que nuestro universo surgió de ese algo a través de un proceso que podemos, en principio, entender. Una de las ideas más fascinantes viene de la teoría de cuerdas, ese ambicioso intento de unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Según algunos modelos de teoría de cuerdas, nuestro universo tridimensional podría ser una membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores. Y el Big Bang podría haber sido el resultado de una colisión entre nuestra membrana y otra membrana paralela.
Imagina 2 hojas de papel flotando en el aire. Cada hoja es un universo completo, con su propio espacio, su propio tiempo, sus propias leyes físicas. Normalmente, estas hojas flotan separadas, sin interactuar, pero ocasionalmente se acercan y colisionan. En el momento del impacto, la energía cinética de la colisión se convierte en materia y radiación. Un nuevo universo nace en cada hoja. Desde dentro de la hoja, desde dentro de nuestro universo, esto se vería exactamente como un Big Bang, un momento de creación explosiva donde toda la materia y energía aparecen súbitamente. Pero desde una perspectiva de dimensiones superiores, no es un principio absoluto. Es un evento dentro de un ciclo eterno. Las membranas colisionan, rebotan, se separan y eventualmente vuelven a colisionar. Nuestro Big Bang sería solo el más reciente en una serie infinita de Big Bangs. El universo sería eterno, pero cada ciclo sería finito. Esta idea, desarrollada por físicos como Paul Steinhardt de la Universidad de Princeton y Neil Turok de la Universidad de Cambridge, se llama el modelo cíclico del universo y tiene una elegancia matemática seductora. Resuelve varios problemas profundos de la cosmología estándar. Explica por qué el universo es tan uniforme a gran escala. Explica por qué la geometría del espacio es tan plana. Pero hay otra posibilidad, aún más radical, una que surge de la gravedad cuántica de bucles, un enfoque alternativo para unificar la relatividad y la mecánica cuántica. Según esta teoría, el espacio no es continuo, sino granular. A escalas increíblemente pequeñas, menores que la longitud de Planck, aproximadamente 10⁻⁻35 metros, el espacio está hecho de pequeños bucles entrelazados de geometría cuántica. Es como descubrir que lo que parecía una tela suave es en realidad un tejido de hilos individuales. Y aquí está lo crucial. En la gravedad cuántica de bucles, la singularidad del Big Bang desaparece. Cuando calculas qué sucede cuando comprimes el universo hacia atrás en el tiempo, no llegas a un punto de densidad infinita. En cambio, llegas a un punto de densidad máxima finita, determinada por la estructura cuántica del espacio mismo. Y luego, en lugar de colapsar en una singularidad, el universo rebota. Este es el gran rebote. La idea es que nuestro universo en expansión surgió del colapso de un universo anterior. Ese universo anterior se contrajo bajo su propia gravedad, comprimiéndose más y más hasta que alcanzó la densidad máxima permitida por la física cuántica. En ese punto, la repulsión cuántica, una fuerza que emerge de la naturaleza granular del espacio, se volvió más fuerte que la atracción gravitacional. El colapso se detuvo y se invirtió. El universo rebotó, expandiéndose violentamente hacia afuera. Y ese rebote es lo que llamamos el Big Bang. Desde nuestra perspectiva, atrapados en este lado del rebote, parece un principio absoluto, pero en realidad es una transición. El universo no comenzó, se transformó. Y si esto es correcto, entonces antes de nuestro Big Bang había un universo completo, con galaxias, estrellas, posiblemente incluso vida. Un universo que vivió su propia historia cósmica antes de colapsar y renacer como el nuestro. Los físicos Abhay Ashtekar y Parampreet Singh, trabajando en la Universidad Estatal de Pensilvania, han desarrollado modelos matemáticos detallados de este escenario. Sus ecuaciones muestran que la información no se destruye completamente en el rebote. Algunas propiedades del universo anterior podrían imprimirse en el nuestro, como ecos de una era anterior. Y estos ecos podrían ser detectables. Aquí es donde la teoría se encuentra con la observación. Porque si el gran rebote es real, debería dejar huellas en la radiación cósmica de fondo, ese resplandor de microondas que llena todo el espacio, el eco más antiguo del universo primitivo. Los científicos están buscando patrones específicos en esta radiación. Anomalías en la distribución de temperatura, correlaciones a gran escala que no deberían estar ahí, según el modelo estándar del Big Bang. Y están encontrando algo. No es concluyente todavía, pero hay señales intrigantes. El telescopio espacial Planck detectó una asimetría inesperada en la radiación cósmica de fondo.
Un hemisferio del cielo es ligeramente más caliente que el otro. Esto no debería suceder en un universo que surgió de una singularidad perfectamente simétrica. Pero podría suceder si el universo rebotó de un estado anterior que ya tenía alguna estructura, alguna asimetría heredada. Hay otra anomalía, el punto frío. Una región del cielo donde la radiación cósmica de fondo es significativamente más fría de lo esperado. Los cosmólogos han propuesto varias explicaciones, desde vacíos gigantes en la distribución de galaxias hasta efectos cuánticos exóticos. Pero una posibilidad intrigante es que sea una cicatriz del rebote, un lugar donde la transición del universo anterior al nuestro fue particularmente violenta. Estas son solo pistas, no pruebas, pero representan algo profundo. Por primera vez en la historia, la pregunta de qué había antes del Big Bang está saliendo del reino de la filosofía y entrando en el dominio de la ciencia experimental. No estamos simplemente especulando, estamos calculando, prediciendo, observando, y las implicaciones son vertiginosas. Si el universo es cíclico, si rebota eternamente entre expansión y contracción, entonces el tiempo no tiene principio ni fin. La existencia es eterna. Cada Big Bang es un nuevo capítulo en una historia sin primera página. Y nosotros, con nuestras vidas efímeras, somos parte de una narrativa cósmica que se extiende infinitamente hacia el pasado y el futuro. Pero hay otra posibilidad, aún más extraña, una que surge de la mecánica cuántica aplicada al universo entero. En el mundo cuántico, las partículas pueden hacer algo imposible según la física clásica. Pueden atravesar barreras que no tienen suficiente energía para superar. Es como si una pelota rodara hacia una colina, no tuviera suficiente velocidad para llegar a la cima, pero de repente apareciera al otro lado. Esto se llama tunelización cuántica y sucede todo el tiempo a escala atómica. Ahora imagina que aplicas este concepto al universo entero. Imagina que antes del Big Bang no había nada, literalmente nada. Ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. Solo un vacío cuántico, un estado de mínima energía donde las fluctuaciones cuánticas hacen que pequeñas burbujas de espacio-tiempo aparezcan y desaparezcan constantemente. La mayoría de estas burbujas colapsan inmediatamente, volviendo a la nada. Pero ocasionalmente, por puro azar cuántico, una burbuja no colapsa. En cambio, tuneliza a través de una barrera de energía y comienza a expandirse. Y esa burbuja en expansión es un universo. Esta es la creación cuántica del universo, propuesta por físicos como Alexander Vilenkin de la Universidad Tufts. Según esta idea, el universo literalmente surgió de la nada, no por magia, sino por las leyes de la mecánica cuántica. No hubo causa, no hubo desencadenante. Solo la probabilidad cuántica de que algo existiera en lugar de nada. Y esa probabilidad, aunque increíblemente pequeña, no es cero. Es una idea que desafía toda intuición. ¿Cómo puede algo surgir de la nada? Pero en el mundo cuántico, la nada no es realmente nada. El vacío cuántico es un hervidero de actividad, con partículas virtuales apareciendo y desapareciendo, con campos de energía fluctuando salvajemente. Y en ese contexto, la aparición de un universo no es más misteriosa que la aparición de un par de partículas virtuales. Es solo mucho, mucho más raro. Cada una de estas teorías ofrece una respuesta diferente a la pregunta de qué había antes del Big Bang. Y cada una es matemáticamente consistente, al menos en principio. Entonces, ¿cuál es correcta? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Todavía no. Pero estamos más cerca de saberlo que nunca. Porque estas teorías no son solo especulaciones filosóficas. Hacen predicciones específicas sobre lo que deberíamos observar en el universo. Y tenemos los instrumentos para probar esas predicciones. Los próximos años serán cruciales. Nuevos telescopios espaciales, como el James Webb lanzado en 2021, están observando las galaxias más antiguas, las que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Están buscando señales de cómo era el universo en su infancia más temprana.
Los detectores de ondas gravitacionales de próxima generación buscarán ondulaciones en el espacio-tiempo producidas en los primeros instantes del universo. Y los aceleradores de partículas están explorando energías cada vez más altas, acercándose a las condiciones que existían fracciones de segundo después del Big Bang. Cada observación es una pieza del rompecabezas, y el rompecabezas que estamos armando no es solo la historia de nuestro universo, es la naturaleza de la realidad misma. Porque aquí está la verdad profunda. La pregunta de qué había antes del Big Bang no es solo sobre el pasado, es sobre qué tipo de cosa es el universo. ¿Es un evento único, un milagro singular? ¿O es parte de un proceso eterno, un ciclo sin fin? ¿Surgió de la nada por azar cuántico? ¿O emergió de algo más fundamental, algo que aún no comprendemos completamente? Y más profundamente, ¿qué es el tiempo? ¿Es una dimensión fundamental del universo o es algo que emerge de una realidad más básica? ¿Tuvo un principio o es eterno? ¿Fluye en una sola dirección o podría curvarse, ramificarse, incluso revertirse? Estas preguntas nos llevan al corazón mismo de la física. Y las respuestas, cuando finalmente las encontremos, transformarán no solo nuestra comprensión del cosmos, sino nuestra comprensión de nosotros mismos. Porque somos parte de este universo. Estamos hechos de átomos forjados en estrellas que nacieron del Big Bang. Nuestros cerebros, con su capacidad de hacer estas preguntas, son productos de miles de millones de años de evolución cósmica. Somos el universo tomando conciencia de sí mismo, preguntándose sobre sus propios orígenes. Y esa es quizás la verdad más asombrosa de todas. Que en un rincón de este vasto cosmos, en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria, han surgido seres capaces de mirar hacia atrás en el tiempo, de reconstruir la historia del universo, de hacer preguntas sobre lo que existía antes de que existiera el tiempo mismo. Pero hay un problema fundamental que ninguna de estas teorías puede eludir. Un límite absoluto inscrito en la estructura misma de la realidad. Y ese límite no es tecnológico. No es que nuestros telescopios no sean lo suficientemente potentes o que nuestros aceleradores no alcancen las energías necesarias. El límite es más profundo. Es la longitud de Planck. Imagina que intentas medir distancias cada vez más pequeñas. Comienzas con 1 milímetro, luego 1 micrón, la millonésima parte de 1 metro, luego 1 nanómetro, la escala de los átomos, luego 1 femtómetro, la escala de los núcleos atómicos. Sigues dividiendo, haciendo zoom hacia adentro, hasta que llegas a aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Este número tiene un nombre, la longitud de Planck. Y aquí algo extraordinario sucede. La física se rompe. No es que no sepamos qué pasa a esa escala, es que el concepto mismo de medir una distancia pierde significado. Porque para medir algo tan pequeño, necesitarías concentrar tanta energía en un espacio tan diminuto que crearías un agujero negro microscópico. La herramienta de medición destruiría aquello que intentas medir. Es como intentar pesar una pluma usando un martillo de demolición. El acto de observar aniquila la observación. Y aquí está el problema crucial. El Big Bang, o el gran rebote, o lo que sea que sucedió en el origen del universo, ocurrió a escalas menores que la longitud de Planck, mucho menores. En ese régimen, el espacio y el tiempo no son suaves ni continuos. Son espumosos, cuánticos, fundamentalmente inciertos. Las nociones de antes y después, de causa y efecto, de aquí y allá, se disuelven en una niebla de probabilidades cuánticas. Entonces, cuando preguntamos qué había antes del Big Bang, estamos preguntando sobre un dominio donde la palabra antes podría no tener significado. No porque sea filosóficamente problemática, sino porque la estructura causal del universo se desintegra a esa escala. Es como preguntar qué está al este cuando estás exactamente en el polo norte. La pregunta asume una geografía que no existe en ese punto. Pero los físicos no se rinden fácilmente. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque hay una manera de sortear este límite.
no observando directamente el momento del Big Bang, sino buscando sus consecuencias, sus huellas dactilares cósmicas. Piensa en un detective que llega a la escena de un crimen horas después de que ocurrió. No puede viajar en el tiempo para presenciar el evento, pero puede reconstruir lo que sucedió examinando las evidencias. Huellas en el suelo, fibras en la alfombra, patrones de salpicaduras. Cada detalle cuenta una historia, y si el detective es lo suficientemente hábil, puede reconstruir el crimen con precisión asombrosa. Los cosmólogos son esos detectives, y el universo es su escena del crimen. Cada galaxia, cada átomo de hidrógeno, cada fotón de la radiación cósmica de fondo es una pista. Y cuando juntas todas esas pistas, emerge un patrón. Un patrón que nos dice no solo qué sucedió después del Big Bang, sino qué tipo de evento fue el Big Bang mismo. Y aquí es donde las diferentes teorías divergen de manera crucial, porque cada teoría predice un patrón ligeramente diferente. Diferencias sutiles, pero medibles. Tomemos el modelo cíclico. Si el universo rebota eternamente entre expansión y contracción, entonces cada ciclo debería dejar una firma en el siguiente. Específicamente, debería haber ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por la colisión de las membranas. Estas ondas habrían viajado a través del universo durante miles de millones de años, estirando y comprimiendo el espacio a su paso. Y deberían haber dejado un patrón característico en la radiación cósmica de fondo, un tipo específico de polarización llamada modos B. Los científicos han estado buscando estos modos B durante años. En 2014, un equipo del experimento BICEP-2 anunció que los habían detectado. Fue una noticia explosiva. Los titulares proclamaron que habíamos encontrado evidencia directa de la inflación cósmica, esa expansión exponencial ultrarrápida que supuestamente ocurrió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Pero luego, análisis más cuidadosos revelaron que la señal probablemente venía de polvo en nuestra propia galaxia, no del universo primitivo. Fue un recordatorio humillante de lo difícil que es hacer estas mediciones. Pero la búsqueda continúa. Nuevos experimentos están escaneando el cielo con sensibilidad sin precedentes. Y si encuentran los modos B primordiales, no solo confirmarán la inflación, nos dirán qué tipo de inflación ocurrió. Y eso, a su vez, nos dirá qué tipo de física operaba en el momento del Big Bang. Ahora considera el gran rebote. Si el universo rebotó de un estado anterior, entonces debería haber una escala de energía máxima, un límite superior a la densidad que el universo pudo alcanzar. Y ese límite debería manifestarse como una supresión de fluctuaciones a ciertas escalas en la radiación cósmica de fondo. Es como si el universo tuviera una memoria borrosa del rebote, una cicatriz que podemos detectar si sabemos dónde buscar. Los datos del telescopio Planck ya han puesto límites estrictos en algunos modelos de gran rebote. Algunos han sido descartados, otros siguen siendo viables, y con cada nueva observación, el espacio de posibilidades se estrecha. Estamos acorralando la verdad. Y luego está la creación cuántica del universo. Si el universo surgió de la nada por tunelización cuántica, entonces debería haber comenzado en un estado muy específico, el estado de mínima energía compatible con la existencia de espacio-tiempo. Y ese estado inicial debería determinar las propiedades del universo que vemos hoy, su geometría, su contenido de materia y energía, incluso las constantes fundamentales de la naturaleza. Aquí es donde la física se encuentra con la filosofía de una manera profunda. Porque si el universo surgió de la nada, entonces sus propiedades no fueron elegidas por ninguna causa externa. Fueron determinadas por las leyes de la mecánica cuántica, y esas leyes, a su vez, podrían ser las únicas leyes posibles. El universo sería inevitable, no un accidente, sino una necesidad lógica. Pero hay una trampa que nos lleva al corazón de uno de los mayores misterios de la física moderna. Porque cuando los físicos calculan las propiedades que debería tener un universo surgido de la nada, obtienen números que no coinciden con lo que observamos.
Específicamente, obtienen un valor para la energía del vacío, la energía intrínseca del espacio vacío, que es aproximadamente 120 órdenes de magnitud mayor que el valor medido. 120 órdenes de magnitud. Es la peor predicción en la historia de la física. Es como predecir que una persona mide 1,80 m y descubrir que en realidad mide la distancia de la Tierra a la galaxia de Andrómeda. Es un desastre teórico de proporciones cósmicas. Y sin embargo, el universo existe. Y tiene exactamente las propiedades que tiene. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestras teorías fallan tan espectacularmente? Una posibilidad es que estemos haciendo la pregunta equivocada. Quizás no deberíamos preguntar por qué el universo tiene estas propiedades específicas. Quizás deberíamos preguntar por qué estamos aquí para hacer la pregunta en primer lugar. Esta es la lógica del principio antrópico. La idea es simple pero profunda. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. Si la energía del vacío fuera mucho mayor, el universo se habría expandido tan rápidamente que las galaxias nunca se habrían formado. Si fuera mucho menor, el universo se habría colapsado sobre sí mismo antes de que surgiera la vida. Solo en un universo con exactamente las propiedades correctas puede evolucionar la vida inteligente. Y por lo tanto, no es sorprendente que observemos esas propiedades. Es un sesgo de selección cósmico. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Por qué existe un universo con las propiedades correctas? Si solo hay un universo y sus propiedades son aleatorias, entonces la probabilidad de que sean exactamente las correctas para la vida es astronómicamente pequeña. Sería como ganar la lotería cósmica. Posible, pero increíblemente improbable. A menos que haya muchos universos. Muchos universos. Un número inimaginablemente grande de universos, cada uno con diferentes propiedades, diferentes valores para las constantes fundamentales, diferentes leyes de la física, diferentes historias cósmicas. Y nosotros, inevitablemente, nos encontramos en uno de los raros universos donde las condiciones son adecuadas para la vida. Esta es la idea del multiverso, y es una de las propuestas más controvertidas y fascinantes de la física moderna. Porque si es correcta, entonces la pregunta de qué había antes del Big Bang tiene una respuesta sorprendente. Había otros universos, muchos otros universos. Y nuestro Big Bang fue solo uno entre innumerables Big Bangs, cada uno dando origen a un universo diferente en un vasto paisaje de posibilidades. El multiverso no es solo una especulación filosófica. Surge naturalmente de la inflación cósmica, esa expansión exponencial ultrarrápida del universo primitivo. Porque si la inflación ocurrió, entonces probablemente no se detuvo en todas partes al mismo tiempo. En algunas regiones del espacio, la inflación terminó, dando lugar a un universo como el nuestro. Pero en otras regiones, continuó. Y en esas regiones, eventualmente también terminó, creando otros universos. Y este proceso podría continuar eternamente, generando un número infinito de universos, cada uno con sus propias propiedades. Este es el multiverso inflacionario, propuesto por físicos como Andrei Linde de la Universidad de Stanford y Alexander Vilenkin. Y tiene una consecuencia asombrosa. Si es correcto, entonces nuestro Big Bang no fue el principio del multiverso. Fue solo un evento local, la transición de un estado inflacionario a un estado postinflacionario en nuestra región particular del espacio. Pero el multiverso en su conjunto no tiene principio. Es eterno hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, ¿qué había antes de nuestro Big Bang? Inflación eterna. Un proceso sin fin generando universos sin fin. Y nuestro universo es solo una burbuja en un océano infinito de burbujas. Pero incluso esto no es el final de la historia, porque la inflación eterna plantea su propia pregunta. ¿De dónde vino la inflación? ¿Qué la inició? Y aquí las teorías se vuelven aún más especulativas. Algunos físicos proponen que la inflación misma surgió de fluctuaciones cuánticas en un estado de vacío más fundamental.
Otros sugieren que es parte de un ciclo eterno, donde universos nacen, evolucionan, mueren y dan lugar a nuevos universos. Y otros argumentan que la pregunta de un origen último podría no tener sentido, que la cadena de causas se extiende infinitamente hacia el pasado sin un primer eslabón. Cada respuesta genera nuevas preguntas, y cada pregunta nos lleva más profundo en el misterio de la existencia. Pero aquí está la verdad crucial. No estamos simplemente especulando. Estamos construyendo modelos matemáticos precisos. Estamos haciendo predicciones específicas. Y estamos diseñando experimentos para probar esas predicciones. Considera las ondas gravitacionales. En 2015, el observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos agujeros negros. Fue un triunfo de la física experimental, la confirmación de una predicción hecha por Einstein un siglo antes. Pero esas ondas gravitacionales venían de eventos relativamente recientes, cosmológicamente hablando. Ocurrieron hace miles de millones de años, pero mucho después del Big Bang. Ahora imagina detectar ondas gravitacionales del Big Bang mismo. Ondas producidas en las primeras fracciones de segundo del universo, cuando el espacio-tiempo se estaba expandiendo exponencialmente. Estas ondas habrían viajado a través del cosmos durante casi 14.000 millones de años, llevando información sobre las condiciones más extremas que jamás existieron. Y si pudiéramos detectarlas, nos dirían directamente qué tipo de física operaba en el momento del Big Bang. Los detectores actuales no son lo suficientemente sensibles, pero la próxima generación podría serlo. Y el detector espacial LISA, programado para lanzarse en los años 2030, buscará ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas, exactamente el tipo que esperaríamos del universo primitivo. Cada una de estas observaciones es una ventana al pasado más remoto, y a través de esas ventanas estamos vislumbrando algo asombroso, que el universo tiene una historia mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Que el Big Bang, lejos de ser el principio absoluto, podría ser solo un capítulo en una narrativa cósmica que se extiende mucho más allá. Pero hay algo más profundo en juego aquí, algo que va más allá de los detalles técnicos de las teorías cosmológicas. Porque la pregunta de qué había antes del Big Bang no es solo una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre la naturaleza del tiempo mismo. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo fluye en una dirección, del pasado al futuro. Las tazas de café se enfrían, nunca se calientan espontáneamente. Los huevos se rompen, nunca se reensamblan. Envejecemos, nunca rejuvenecemos. Esta asimetría del tiempo, esta flecha que apunta inexorablemente hacia adelante, es una de las características más fundamentales de nuestra realidad. Pero aquí está lo extraño. Las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell, incluso las ecuaciones de la mecánica cuántica, funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás. Si filmaras una colisión entre partículas subatómicas y reprodujeras la película al revés, no podrías distinguir cuál es la dirección correcta del tiempo. Las leyes de la física no tienen una flecha incorporada. Entonces, ¿de dónde viene la flecha del tiempo que experimentamos? ¿Por qué el futuro es diferente del pasado? Esta es una de las preguntas más profundas de la física. Y la respuesta, sorprendentemente, podría estar relacionada con el Big Bang. La idea es que el Big Bang no solo creó el espacio y la materia, también creó la asimetría del tiempo. Porque el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja, un estado de orden excepcional. Y desde entonces, la entropía ha estado aumentando. El universo se ha estado volviendo más desordenado. Esta es la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta. Y ese aumento de entropía es lo que define la dirección del tiempo. Pero esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía? ¿Por qué no comenzó en un estado de máxima entropía, que es estadísticamente mucho más probable? Es como si alguien hubiera ordenado cuidadosamente todas las piezas del universo
en el momento del Big Bang, creando una configuración altamente improbable. Y desde entonces, esas piezas se han estado desordenando, como un castillo de naipes que se derrumba lentamente. Si el Big Bang fue realmente el principio absoluto, entonces esta pregunta no tiene respuesta. Es simplemente una condición inicial que debemos aceptar. Pero si hubo algo antes del Big Bang, entonces podríamos explicar por qué el universo comenzó en ese estado particular. Quizás el universo anterior colapsó en un estado de alta entropía, y el rebote lo reinició en un estado de baja entropía. O quizás la inflación eterna genera naturalmente regiones de baja entropía donde pueden formarse universos. O quizás hay un mecanismo más profundo que aún no comprendemos. Cada una de estas posibilidades nos lleva a una comprensión diferente del tiempo, y esa comprensión, a su vez, transforma nuestra visión de la realidad. Porque si el tiempo no es fundamental, si emerge de algo más básico, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro podría ser menos absoluta de lo que pensamos. El universo podría ser, en algún sentido profundo, atemporal. Y lo que experimentamos como el flujo del tiempo podría ser solo una perspectiva, una forma particular de cortar a través de una realidad más vasta. Esta es una idea que aparece una y otra vez en la física moderna. En la relatividad general, el espacio y el tiempo están entrelazados en una única entidad, el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo, visto desde fuera, es una estructura estática, un bloque de 4 dimensiones donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, existen simultáneamente. El flujo del tiempo es una ilusión, un artefacto de nuestra perspectiva limitada. En la mecánica cuántica, el tiempo juega un papel aún más extraño. En la formulación estándar, el tiempo es un parámetro externo, algo que mides con un reloj, no algo que la teoría explica. Pero en la gravedad cuántica, el tiempo mismo debería ser cuántico, sujeto a fluctuaciones e incertidumbres. Y en ese régimen, la noción de un momento específico, de una hora definido, se desvanece. Entonces, cuando preguntamos qué había antes del Big Bang, estamos asumiendo que el tiempo se extiende hacia atrás más allá de ese evento. Pero esa suposición podría ser incorrecta. El tiempo podría haber comenzado con el Big Bang, no porque no hubiera nada antes, sino porque el concepto de antes pierde significado en ese punto. Y sin embargo, aquí estamos, haciendo la pregunta, porque somos seres temporales. Vivimos en el tiempo, experimentamos el tiempo, pensamos en términos de tiempo, y no podemos evitar preguntarnos sobre los orígenes, sobre los principios, sobre lo que vino antes. Es parte de nuestra naturaleza como criaturas conscientes, y quizás esa es la lección más profunda de todo esto. Que las preguntas que hacemos sobre el universo no son solo preguntas sobre el universo. Son preguntas sobre nosotros mismos, sobre cómo percibimos la realidad, sobre los límites de nuestro entendimiento, sobre qué significa saber algo. Porque aquí está la verdad incómoda. Podríamos nunca saber con certeza absoluta qué había antes del Big Bang. Podríamos estar fundamentalmente limitados por la estructura de la realidad misma. La longitud de Planck, la barrera cuántica, la pérdida de información en la singularidad, todos estos son límites no solo prácticos, sino en principio. Son fronteras más allá de las cuales la ciencia, tal como la conocemos, no puede aventurarse. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar, porque cada vez que empujamos contra esos límites, aprendemos algo nuevo. Cada vez que construimos una teoría más profunda, descubrimos nuevas conexiones, nuevas simetrías, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Y esas ideas, incluso si nunca podemos probarlas completamente, expanden nuestra comprensión de lo que es posible. Y a veces, lo imposible se vuelve posible. A veces, una pregunta que parecía estar más allá del alcance de la ciencia encuentra una respuesta. A veces, un límite que parecía absoluto resulta ser permeable. La historia de la física está llena de tales sorpresas. Y no hay razón para pensar que hemos llegado al final de esa historia. Y mientras los físicos teóricos construyen estos modelos elegantes del universo antes del Big Bang, los observadores están encontrando algo en los datos. Algo que no debería estar ahí. Algo que desafía todas nuestras teorías actuales.
Comienza con un número. Un número tan preciso, tan específico, que parece imposible que sea accidental. La constante cosmológica, la energía del vacío que está acelerando la expansión del universo, tiene un valor de aproximadamente 1,2 por 10 elevado a menos 122 en unidades de Planck. Este número es tan pequeño que si lo escribieras en notación decimal, necesitarías 122 ceros después del punto decimal, antes de llegar al primer dígito significativo. ¿Por qué es esto extraño? Porque según la teoría cuántica de campos, la energía del vacío debería ser enorme. Cuando calculas cuánta energía deberían contribuir todas las fluctuaciones cuánticas del vacío, obtienes un número que es 10 elevado a 120 veces mayor que lo que observamos. Esta es la discrepancia más grande entre teoría y observación en toda la historia de la física. No estamos hablando de un error del 10% o incluso del 1000%. Estamos hablando de un error de 120 órdenes de magnitud. La teoría y la realidad están tan desconectadas que algo fundamental debe estar mal en nuestra comprensión. Este es el problema de la constante cosmológica, y ha atormentado a los físicos durante décadas. Pero se vuelve aún más extraño cuando consideras el momento. Porque la energía oscura, esta misteriosa fuerza que está acelerando el universo, solo comenzó a dominar recientemente en la historia cósmica. Durante miles de millones de años, la gravedad de la materia fue más fuerte, frenando la expansión. Pero hace aproximadamente 5.000 millones de años, algo cambió. La energía oscura tomó el control, y la expansión comenzó a acelerarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vivimos en la época precisa cuando la energía oscura y la materia tienen densidades comparables? Esta coincidencia cósmica se llama el problema de la coincidencia, y sugiere que hay algo especial sobre nuestra época en la historia del universo. Algunos físicos argumentan que esto es evidencia del principio antrópico. Solo podemos observar el universo en una época donde las condiciones permiten la existencia de observadores. Si la energía oscura hubiera dominado demasiado pronto, las galaxias nunca se habrían formado. Si hubiera dominado demasiado tarde, todas las estrellas se habrían apagado antes de que la vida pudiera evolucionar. Estamos aquí porque este es el único momento en la historia cósmica cuando podríamos estar aquí. Pero esta explicación deja a muchos físicos insatisfechos, porque parece una rendición, una admisión de que no podemos explicar realmente por qué el universo es como es. Y hay otra posibilidad, una que conecta directamente con la pregunta de qué había antes del Big Bang. Imagina que la constante cosmológica no es realmente constante. Imagina que es un campo dinámico, algo que cambia con el tiempo. Este campo podría haber tenido un valor diferente en el pasado y podría tener un valor diferente en el futuro. Y si esto es cierto, entonces el valor actual que observamos podría ser una pista sobre la historia del universo antes del Big Bang. Porque si el universo es cíclico, si rebota eternamente entre expansión y contracción, entonces este campo podría ser el mecanismo que impulsa esos ciclos. En cada ciclo, el campo evoluciona, cambiando las propiedades del universo. Y el valor que observamos hoy podría ser una huella del ciclo anterior, una memoria codificada en la estructura misma del espacio-tiempo. Los físicos Paul Steinhardt de Princeton y Neil Turok de Cambridge han desarrollado modelos detallados de universos cíclicos impulsados por campos escalares. En sus modelos, cada ciclo dura aproximadamente 1 billón de años. El universo se expande, se enfría, eventualmente comienza a contraerse, rebota, y el ciclo comienza de nuevo. Y en cada rebote, las condiciones iniciales se reinician de una manera que depende del ciclo anterior. Esto resolvería el problema de la constante cosmológica de una manera elegante. No necesitaríamos explicar por qué tiene exactamente el valor que tiene. En cambio, ese valor sería el resultado de una larga historia de evolución cósmica, refinado a través de innumerables ciclos hasta alcanzar el equilibrio que observamos hoy. Pero hay un problema grande, porque si el universo es cíclico, si ha estado rebotando eternamente, entonces debería haber alcanzado un estado de equilibrio hace mucho tiempo. La entropía debería haber aumentado ciclo tras ciclo
hasta que el universo se volviera completamente uniforme, completamente desordenado. Y sin embargo, nuestro universo está lleno de estructura, galaxias, estrellas, planetas, vida. Esto sugiere que o bien el universo no ha estado rebotando eternamente, o bien hay algún mecanismo que reinicia la entropía en cada ciclo. Y aquí es donde los datos se vuelven realmente extraños. Porque cuando los astrónomos miran la radiación cósmica de fondo con suficiente detalle, encuentran anomalías, patrones que no deberían estar ahí según el modelo estándar del Big Bang. Ya mencionamos la asimetría hemisférica, el hecho de que un lado del cielo es ligeramente más caliente que el otro. Pero hay más. Hay una alineación inesperada de las fluctuaciones de temperatura a gran escala, algo que los cosmólogos llaman el eje del mal. Este nombre dramático refleja cuán problemática es esta observación. Porque según la inflación cósmica, las fluctuaciones en diferentes escalas deberían ser completamente independientes. No debería haber correlación entre las fluctuaciones grandes y las pequeñas. Y sin embargo, la hay. Luego está el punto frío, una región del cielo donde la temperatura de la radiación cósmica de fondo es significativamente más baja de lo esperado. Esta región tiene aproximadamente 5 grados de diámetro, lo que la hace demasiado grande para ser explicada por fluctuaciones cuánticas aleatorias. Los astrónomos han propuesto varias explicaciones. Un vacío gigante en la distribución de galaxias, un efecto de lente gravitacional exótico, incluso la posibilidad de que sea una ventana a otro universo. Pero hay otra explicación que conecta todas estas anomalías. Una explicación que surge naturalmente si el Big Bang no fue el principio absoluto, sino una transición de un estado anterior. Imagina que el universo antes del Big Bang no era uniforme. Imagina que tenía estructura, asimetrías, regiones de mayor y menor densidad. Cuando ese universo colapsó y rebotó, esas asimetrías no desaparecieron completamente. Algunas de ellas sobrevivieron al rebote, imprimiéndose en nuestro universo como patrones en la radiación cósmica de fondo. Esta es la idea de las condiciones iniciales heredadas. Y si es correcta, entonces las anomalías que observamos no son errores en nuestras mediciones o fallas en nuestras teorías. Son mensajes del universo anterior. Son evidencia directa de que hubo algo antes del Big Bang. Los físicos Adrian Erichek de la Universidad de Carolina del Norte y sus colegas han calculado qué tipo de patrones esperaríamos ver si el universo heredó asimetrías de un estado anterior. Y sus predicciones coinciden sorprendentemente bien con las anomalías observadas. No perfectamente, todavía hay incertidumbres, pero lo suficientemente bien como para tomarlo en serio. Pero aquí está el desafío. Estas anomalías son sutiles, están justo en el límite de lo que podemos medir con la tecnología actual. Y hay muchas otras explicaciones posibles, algunas mundanas, otras exóticas. Separar la señal del ruido requiere mediciones extraordinariamente precisas y análisis estadísticos sofisticados. Y eso nos lleva a otra extrañeza en los datos, una que tiene que ver con la estructura a gran escala del universo. Cuando los astrónomos mapean la distribución de galaxias en el cosmos, encuentran que no están distribuidas aleatoriamente. En cambio, forman una red cósmica, filamentos largos de galaxias separados por vacíos gigantes. Esta estructura es el resultado de miles de millones de años de evolución gravitacional, con la materia oscura actuando como el andamio invisible que mantiene todo unido. Pero cuando miras esta estructura con suficiente detalle, encuentras algo inesperado. Las galaxias no solo están agrupadas en filamentos, también están alineadas. Sus ejes de rotación apuntan en direcciones preferidas, correlacionadas a través de distancias de cientos de millones de años luz. Esto no debería suceder. Según el modelo estándar, las orientaciones de las galaxias deberían ser completamente aleatorias, sin correlación a gran escala. Y, sin embargo, la correlación está ahí. Los astrónomos la han detectado en múltiples estudios independientes utilizando diferentes técnicas de observación. No es un error. Es real. ¿Qué podría causar esto? Una posibilidad es que el universo primitivo tenía un campo magnético débil pero coherente a gran escala.
Este campo habría influido en cómo se formaron las primeras estructuras, creando una dirección preferida en el cosmos. Y ese campo magnético primordial podría ser un remanente del universo anterior al Big Bang. Otra posibilidad es aún más radical. Algunos físicos han propuesto que el universo tiene una rotación neta, no una rotación en el sentido ordinario, sino una torsión en la estructura del espacio-tiempo mismo. Esta torsión sería increíblemente pequeña, demasiado pequeña para detectarla localmente, pero a escalas cosmológicas podría manifestarse como una alineación preferida de las galaxias. Y si el universo está rotando, entonces no puede haber surgido de una singularidad perfectamente simétrica. Debe haber heredado ese momento angular de algo anterior. Debe haber una historia antes del Big Bang. Estas son ideas especulativas, lo admito, pero están basadas en observaciones reales, en datos que no encajan fácilmente en nuestros modelos actuales. Y eso es exactamente lo que hace que la ciencia avance. No son las observaciones que confirman nuestras teorías las que nos enseñan más. Son las observaciones que las desafían. Y hay más, mucho más, porque cuando los astrónomos miran las galaxias más distantes, las que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, encuentran algo sorprendente. Estas galaxias son demasiado grandes, demasiado masivas, demasiado maduras para su edad. Según nuestros modelos de formación de galaxias, no deberían existir todavía. Deberían ser pequeñas, irregulares, apenas comenzando a formarse. Pero en cambio son grandes, estructuradas, con discos rotantes y bulbos centrales, como galaxias que han tenido miles de millones de años para evolucionar. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, ha revolucionado nuestra comprensión del universo primitivo. Sus observaciones infrarrojas pueden penetrar el polvo cósmico y ver galaxias tan distantes que su luz ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Y lo que está viendo está desconcertando a los astrónomos. Hay galaxias masivas, con masas de cientos de miles de millones de veces la del Sol, existiendo apenas 300 millones de años después del Big Bang. Esto es un problema, porque formar una galaxia tan masiva requiere tiempo. Requiere que las primeras estrellas se formen, vivan sus vidas, exploten como supernovas, enriquezcan el medio interestelar con elementos pesados y luego se formen nuevas generaciones de estrellas. Todo este proceso debería tomar al menos 1.000 millones de años. Pero estas galaxias lo hicieron en una fracción de ese tiempo. ¿Cómo es posible? Una explicación es que nuestros modelos de formación de galaxias están equivocados. Quizás las primeras estrellas eran mucho más masivas de lo que pensamos, vivían vidas más cortas y enriquecían el universo más rápidamente. Quizás la materia oscura se agrupó más eficientemente en el universo primitivo, acelerando la formación de estructuras. Pero hay otra posibilidad, una que conecta directamente con la pregunta de qué había antes del Big Bang. ¿Y si estas galaxias no se formaron completamente después del Big Bang? ¿Y si heredaron estructura del universo anterior? ¿Y si las semillas de estas galaxias ya existían antes del rebote y simplemente continuaron creciendo en nuestro universo? Esta idea suena radical, pero no es más radical que muchas otras ideas que hemos discutido. Y tiene la ventaja de explicar no solo las galaxias masivas tempranas, sino también algunas de las otras anomalías que hemos mencionado. Si el universo heredó estructura del estado anterior, entonces esperaríamos ver exactamente este tipo de madurez prematura en las primeras galaxias. Y hay una forma de probar esta idea, porque si las galaxias heredaron estructura del universo anterior, entonces deberían tener propiedades químicas inusuales. Deberían contener elementos pesados en abundancias que no coinciden con lo que esperaríamos de la nucleosíntesis del Big Bang. Y cuando los astrónomos analizan los espectros de estas galaxias primitivas, encuentran exactamente eso. Abundancias de elementos que no encajan fácilmente en nuestros modelos. Ahora, antes de que nos emocionemos demasiado, debo enfatizar que estas observaciones todavía están siendo analizadas. Los datos son complejos. Las incertidumbres son grandes, y hay muchas explicaciones alternativas.
Pero el hecho de que estemos viendo estas anomalías, de que los datos no encajen perfectamente en nuestros modelos, es significativo. Nos está diciendo que hay algo que no entendemos completamente sobre el universo primitivo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta central. ¿Qué había antes del Big Bang? Porque todas estas anomalías, todas estas extrañezas en los datos, apuntan en la misma dirección. Apuntan a la posibilidad de que el Big Bang no fue el principio absoluto, que hubo algo antes, y que ese algo dejó huellas que podemos detectar si sabemos dónde buscar. Pero aquí está el desafío fundamental. Incluso si todas estas anomalías son reales, incluso si todas apuntan a un universo anterior, todavía no nos dicen qué tipo de universo era. Era un universo en contracción que rebotó. Era un estado cuántico atemporal que tunelizó a la existencia. Era parte de un multiverso eterno, donde los universos brotan constantemente de la inflación eterna. Cada una de estas posibilidades dejaría huellas diferentes, y desenredar esas huellas requiere no solo mejores observaciones, sino también mejores teorías. Y eso es exactamente lo que los físicos están construyendo. Están desarrollando modelos cada vez más sofisticados de lo que podría haber existido antes del Big Bang. Están calculando predicciones específicas que pueden ser probadas con observaciones. Están diseñando nuevos experimentos y nuevos telescopios para buscar esas señales. Uno de los enfoques más prometedores involucra las ondas gravitacionales. Ya mencionamos que los detectores de ondas gravitacionales como LIGO han abierto una nueva ventana al universo. Pero las ondas que han detectado hasta ahora provienen de eventos relativamente recientes, fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones que ocurrieron hace millones o miles de millones de años. Pero debería haber un fondo de ondas gravitacionales primordiales, ondas producidas en los primeros instantes del universo. Estas ondas habrían sido generadas por la inflación cósmica, o por el rebote cuántico, o por cualquier proceso violento que ocurrió en el momento del Big Bang. Y diferentes teorías de lo que había antes del Big Bang predicen diferentes patrones en este fondo de ondas gravitacionales. Si el universo surgió de un rebote cuántico, las ondas gravitacionales primordiales tendrían un espectro característico, con más potencia en ciertas frecuencias. Si el universo surgió de la inflación eterna, el espectro sería diferente. Si hubo un universo cíclico, habría características únicas que reflejan la transición entre ciclos. Los detectores actuales no son lo suficientemente sensibles para detectar estas ondas primordiales, pero la próxima generación de detectores podría serlo. LISA, en particular, es emocionante porque buscará ondas gravitacionales de frecuencias muy bajas, exactamente el rango donde esperaríamos ver señales del universo primitivo. LISA está programada para lanzarse en los años 2030. Consistirá en 3 naves espaciales separadas por millones de kilómetros, formando un triángulo gigante en el espacio. Estas naves usarán láseres para medir cambios minúsculos en la distancia entre ellas, cambios causados por ondas gravitacionales que pasan. Y si todo funciona como se planea, LISA podría detectar ondas gravitacionales del Big Bang mismo. Imagina lo que eso significaría. Por primera vez en la historia, tendríamos evidencia directa de lo que sucedió en los primeros instantes del universo. No estaríamos infiriendo la historia del cosmos a partir de la luz de galaxias distantes o de la radiación cósmica de fondo. Estaríamos escuchando las vibraciones del espacio-tiempo mismo, ondas que han estado viajando sin obstáculos desde el momento de la creación. Y esas ondas nos dirían qué tipo de física operaba en ese momento. Nos dirían si hubo un rebote, una transición, un túnel cuántico. Nos dirían si el tiempo comenzó con el Big Bang o si se extiende más allá. Nos dirían, finalmente, qué había antes. Pero incluso con todas estas observaciones futuras, incluso con detectores de ondas gravitacionales y telescopios espaciales de próxima generación, todavía enfrentamos un desafío fundamental, porque hay un límite a cuánto podemos observar. Hay un horizonte más allá del cual la información simplemente no puede llegar hasta nosotros. Este es el horizonte de partículas, la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros desde el Big Bang. Más allá de ese horizonte,
Hay regiones del universo que nunca podremos ver, no importa cuánto tiempo esperemos o qué tan buenos sean nuestros telescopios. La expansión del universo está llevando esas regiones más lejos de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Y si el universo es infinito, entonces la mayor parte del universo está más allá de nuestro horizonte. Estamos atrapados en una burbuja de observabilidad, una región finita más allá de la cual no podemos ver. Y lo que sucedió antes del Big Bang, si algo sucedió, podría haber dejado huellas solo en esas regiones inobservables. Esto plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Puede la ciencia responder preguntas sobre cosas que nunca podremos observar? ¿Es legítimo construir teorías sobre el universo antes del Big Bang si nunca podemos probarlas completamente? Algunos científicos argumentan que no, que la ciencia debe limitarse a lo observable. Otros argumentan que mientras una teoría haga predicciones comprobables sobre cosas que podemos observar, es científicamente legítima, incluso si también hace afirmaciones sobre cosas que no podemos observar. Esta es una tensión que atraviesa toda la cosmología moderna. Porque muchas de nuestras teorías más exitosas, desde la inflación cósmica hasta la teoría de cuerdas, hacen afirmaciones sobre regiones del universo o aspectos de la realidad que están más allá de nuestra capacidad de observación directa. Y sin embargo, estas teorías son tomadas en serio porque explican lo que sí observamos de maneras que son matemáticamente consistentes y conceptualmente elegantes. Entonces, ¿qué nos dicen realmente los datos sobre lo que había antes del Big Bang? La respuesta honesta es: nos dicen que algo extraño está sucediendo. Nos dicen que nuestros modelos actuales no son completos. Nos dicen que hay anomalías, patrones, correlaciones que no esperábamos. Y nos dicen que vale la pena seguir buscando, porque cada anomalía es una pista. Cada discrepancia entre teoría y observación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Y la historia de la física nos enseña que los mayores avances a menudo vienen de prestar atención a las pequeñas cosas que no encajan, a los detalles que no tienen sentido según nuestras teorías actuales. La constante cosmológica, que es 120 órdenes de magnitud más pequeña de lo esperado. La asimetría hemisférica en la radiación cósmica de fondo. El eje del mal. El punto frío. Las galaxias masivas tempranas. La alineación de las galaxias a gran escala. Cada una de estas anomalías podría tener una explicación mundana, o podrían ser piezas de un rompecabezas más grande. Un rompecabezas que solo podemos resolver si estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que el Big Bang no fue el principio absoluto. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa que algo sea el principio? En nuestra experiencia cotidiana, los principios son claros. Una película comienza cuando se enciende la pantalla. Una vida comienza en el momento del nacimiento. Pero el universo no es una película o una persona. Es la totalidad de todo lo que existe. Y aplicar conceptos como principio y fin a la totalidad de la existencia podría ser fundamentalmente problemático. Quizás la pregunta de ¿qué había antes del Big Bang? Está mal formulada. Quizás estamos aplicando conceptos temporales a una situación donde el tiempo mismo es parte de lo que necesita ser explicado. Quizás necesitamos una forma completamente nueva de pensar sobre la causalidad, sobre la existencia, sobre lo que significa que algo sea real. Y eso es exactamente lo que los físicos están tratando de desarrollar. Nuevos marcos conceptuales que van más allá de nuestra intuición cotidiana. Nuevas matemáticas que pueden describir situaciones donde el tiempo no es fundamental. Nuevas formas de pensar sobre la realidad que no asumen un antes y un después absolutos. Porque aquí está la verdad profunda. El universo no nos debe una explicación que tenga sentido según nuestras intuiciones humanas. La realidad es como es, independientemente de si podemos comprenderla fácilmente. Y nuestra tarea como científicos no es hacer que el universo encaje en nuestras expectativas. Es expandir nuestras expectativas hasta que puedan abarcar el universo. Y eso requiere humildad. Requiere estar dispuesto a abandonar ideas que parecían obvias. Requiere aceptar que la realidad podría ser más extraña, más compleja, más maravillosa de lo que jamás imaginamos. Entonces, cuando miramos los datos, cuando vemos todas estas anomalías y extrañezas, no deberíamos desanimarnos.
Deberíamos emocionarnos, porque nos están diciendo que hay más por descubrir, que nuestro viaje de comprensión está lejos de terminar, que las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad todavía están abiertas. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan poderosa. No es que tengamos todas las respuestas, es que tenemos un método para encontrar respuestas, un método que nos permite hacer preguntas sobre el universo y obtener respuestas del universo mismo. Un método que nos permite empujar contra los límites de lo conocido y expandir el territorio de lo comprensible. Y ese método nos está llevando, paso a paso, más cerca de responder la pregunta más antigua y más profunda que los humanos han hecho. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué había antes del principio? Las respuestas que estamos encontrando son más extrañas de lo que cualquier filósofo antiguo podría haber imaginado. Pero también son más concretas, más específicas, más comprobables. No son especulaciones vacías, son teorías matemáticas precisas que hacen predicciones específicas sobre lo que deberíamos observar. Y estamos observando, estamos midiendo, estamos probando. Y con cada observación, con cada medición, con cada prueba, nos acercamos un poco más a la verdad. Una verdad que podría ser que el Big Bang no fue el principio, que hubo algo antes, y que ese algo dejó huellas que podemos leer si somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente persistentes, lo suficientemente valientes como para mirar. Ahora cierra los ojos por un momento. Imagina que estás flotando en la oscuridad absoluta. No hay luz, no hay sonido, no hay arriba ni abajo. Y luego, de repente, sientes algo. No es una sensación física, es más profundo que eso. Es la sensación de que el espacio mismo está vibrando, pulsando, como si la realidad estuviera respirando. Esa sensación, esa vibración fundamental, podría ser lo más cercano que podemos llegar a experimentar lo que era el universo antes del Big Bang. Porque si todas estas teorías nos están diciendo algo, es que la realidad no comenzó con un estallido. Comenzó con una transición, un cambio de estado, como el agua que se convierte en hielo, pero infinitamente más profundo. Y aquí está lo que hace que esto sea tan filosóficamente perturbador. Si el Big Bang fue una transición y no un principio absoluto, entonces la pregunta de ¿por qué existe algo en lugar de nada? Nunca tuvo una respuesta simple. Porque la nada, el vacío absoluto, podría ser físicamente imposible. Podría ser que la existencia sea el estado natural del universo, y la no existencia sea la anomalía. Piénsalo. En mecánica cuántica, el vacío no está vacío. Está lleno de fluctuaciones, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, de campos de energía que nunca se quedan quietos. El vacío cuántico es un hervidero de actividad. Y si eso es cierto incluso en nuestro universo, donde el espacio-tiempo es relativamente estable, imagina lo que era antes del Big Bang, cuando el espacio-tiempo mismo estaba en un estado cuántico. Quizás la pregunta correcta no es por qué existe algo, sino por qué existe este algo particular. ¿Por qué este universo, con estas leyes de la física, con estas constantes fundamentales, con esta historia específica? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Porque si la inflación eterna es correcta, si hay un multiverso de burbujas infinitas, entonces nuestro universo es solo una posibilidad entre infinitas. Hay universos donde la constante gravitacional es diferente, universos donde los electrones son más pesados, universos donde el tiempo fluye de manera diferente, universos donde las leyes de la física son tan extrañas que la materia tal como la conocemos no puede existir. Y en ese contexto, la pregunta de por qué nuestro universo es como es, tiene una respuesta casi trivial. Porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para preguntarlo. Este es el principio antrópico, la idea de que las propiedades del universo están restringidas por el hecho de que debe ser capaz de soportar observadores. Es una respuesta que a muchos físicos les disgusta, porque parece circular, porque parece que estamos explicando el universo por nuestra propia existencia. Pero quizás esa circularidad es inevitable. Quizás no podemos separar completamente al observador de lo observado.
Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas de la física moderna. ¿Cuál es el papel de la conciencia en el universo? En la interpretación estándar de la mecánica cuántica, el acto de observación colapsa la función de onda, convirtiendo las posibilidades cuánticas en realidades definidas. ¿Pero qué cuenta como una observación? Tiene que ser un ser consciente, o puede ser cualquier interacción física. Y si la conciencia juega un papel fundamental, entonces, ¿qué significa eso para el universo antes de que existieran observadores conscientes? Estaba el universo en una superposición cuántica de todos los estados posibles hasta que surgió la primera forma de vida capaz de observarlo. Estas preguntas nos llevan al borde mismo de lo que la física puede responder. Porque estamos preguntando no solo sobre la estructura del universo, sino sobre la naturaleza de la realidad misma. Y la realidad, resulta, es mucho más extraña de lo que nuestros cerebros evolucionaron para comprender. Nuestros cerebros evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir en la sabana africana, para rastrear animales, para reconocer rostros, para predecir trayectorias de objetos lanzados. No evolucionaron para comprender la mecánica cuántica o la relatividad general o la naturaleza del tiempo. Y sin embargo, aquí estamos, usando esos cerebros para hacer preguntas sobre el origen del universo. Y lo asombroso es que estamos teniendo éxito. No completamente, no todavía. Pero estamos haciendo progreso. Estamos construyendo teorías que funcionan, que hacen predicciones, que pueden ser probadas. Y eso es extraordinario. Es como si un pez, evolucionado para nadar en el océano, de repente desarrollara la capacidad de volar. Estamos trascendiendo nuestras limitaciones evolutivas. Estamos usando las matemáticas, el lenguaje del universo, para ir más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Pero hay un límite. Y ese límite no es solo práctico, es fundamental. Porque hay cosas sobre el universo que podrían ser, en principio, incognoscibles. No porque no tengamos los instrumentos adecuados, no porque no seamos lo suficientemente inteligentes, sino porque la estructura de la realidad misma impide que esa información llegue hasta nosotros. El horizonte de partículas es un ejemplo. Más allá de cierta distancia, el universo se está alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. La información de esas regiones nunca nos alcanzará. Nunca. No importa cuánto tiempo esperemos. Y si hubo algo antes del Big Bang, si hubo un universo anterior o un estado cuántico primordial, la información sobre ese estado podría haberse perdido completamente en la transición. Podría haber sido borrada por la inflación cósmica o por el rebote cuántico o por cualquier proceso violento que ocurrió en ese momento. Y si eso es cierto, entonces nunca sabremos con certeza absoluta qué había antes. Podemos tener teorías, podemos tener modelos, podemos tener predicciones, pero nunca tendremos pruebas directas. Esto plantea una pregunta filosófica profunda. Si algo es en principio incognoscible, ¿tiene sentido decir que es real? ¿O la realidad está definida por lo que podemos, al menos en principio, observar? Esta es una pregunta que ha atormentado a los filósofos durante siglos, y la física cuántica la ha hecho aún más urgente, porque en el mundo cuántico, las cosas que no observamos no tienen propiedades definidas. Un electrón no tiene una posición definida hasta que lo mides. No es que no sepamos dónde está, es que no está en ningún lugar específico. Está en una superposición de todos los lugares posibles. Ahora aplica eso al universo antes del Big Bang. Si no hay forma de observar lo que había antes, entonces quizás no había nada definido antes. Quizás el universo existía en una superposición cuántica de todas las historias posibles. Y solo cuando ocurrió el Big Bang, cuando el universo se volvió clásico, esas historias colapsaron en una historia definida. Nuestra historia. Pero aquí está lo inquietante. Si eso es cierto, entonces el pasado no es fijo. El pasado es creado por el presente. Cada observación que hacemos, cada medición que tomamos, está literalmente creando la historia del universo. Esta idea suena como ciencia ficción, pero es una consecuencia directa de la mecánica cuántica aplicada al universo entero. Y algunos físicos la toman muy en serio.
John Wheeler, uno de los grandes físicos del siglo XX, propuso algo llamado el universo participatorio. La idea es que el universo no es algo que simplemente existe ahí fuera, independiente de nosotros. Es algo que creamos activamente a través de nuestras observaciones. Somos participantes en la creación de la realidad, no solo observadores pasivos. Si esto te hace sentir incómodo, no estás solo. A muchos físicos también les hace sentir incómodos, porque parece darle a la conciencia humana un papel demasiado central en el cosmos. Parece antropocéntrico, como si estuviéramos volviendo a la idea medieval de que los humanos son el centro del universo. Pero quizás no se trata de que los humanos sean especiales. Quizás se trata de que la observación, cualquier tipo de observación, cualquier interacción que extraiga información del universo, juega un papel fundamental en la creación de la realidad. Y si eso es cierto, entonces la pregunta de ¿qué había antes del Big Bang? Se convierte en ¿qué historia del universo antes del Big Bang es consistente con las observaciones que estamos haciendo ahora? Y la respuesta podría ser múltiples historias. Podría haber muchas historias diferentes del universo antes del Big Bang que son todas consistentes con lo que observamos ahora. Y en ese caso, no hay una respuesta única a la pregunta. Hay múltiples respuestas, todas igualmente válidas. Esto nos lleva a una idea aún más radical. Que el tiempo mismo podría no ser fundamental. Que el tiempo podría ser algo que emerge de una realidad más básica. Una realidad donde el pasado, el presente y el futuro no están claramente separados. En la relatividad general, el espacio-tiempo es una estructura de 4 dimensiones donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, existen simultáneamente. El flujo del tiempo es una ilusión, un artefacto de nuestra perspectiva limitada. Somos como hormigas caminando a lo largo de una línea dibujada en una hoja de papel. Para nosotros, parece que nos estamos moviendo del pasado al futuro. Pero desde fuera, desde una perspectiva de 4 dimensiones, toda la línea existe a la vez. Y en la gravedad cuántica, el tiempo se vuelve aún más extraño. En algunas formulaciones, el tiempo desaparece completamente de las ecuaciones fundamentales. No hay un parámetro temporal, no hay un reloj universal, solo hay relaciones entre diferentes partes del universo. El tiempo emerge de esas relaciones, como la temperatura emerge del movimiento de las moléculas. No es fundamental, es derivado. Si esto es correcto, entonces la pregunta de qué había antes del Big Bang podría estar mal formulada desde el principio. Porque antes implica tiempo. Y si el tiempo no es fundamental, si emerge solo en ciertas condiciones, entonces podría no haber un antes del Big Bang en el sentido usual. Podría haber una realidad más profunda, una realidad atemporal, de la cual nuestro universo con su tiempo emergió. Y esa realidad atemporal no tiene un antes o un después. Simplemente es. Imagina que estás mirando una fotografía. La fotografía muestra un momento congelado en el tiempo. Pero la fotografía misma no existe en el tiempo. Existe en el espacio. Y si pudieras ver el universo desde fuera, desde una perspectiva de 5 dimensiones o 10 dimensiones, o lo que sea que se necesite, verías toda la historia del universo como una estructura estática. El Big Bang no sería un evento que sucedió, sería un borde de esa estructura. Y la pregunta de qué había antes del Big Bang sería como preguntar qué hay más allá del borde de la fotografía. La pregunta asume una continuación que no existe. Pero aquí está el problema. No podemos salir del universo. No podemos adoptar esa perspectiva externa. Estamos atrapados dentro del tiempo, dentro del espacio, dentro de este universo particular. Y desde nuestra perspectiva, el tiempo fluye. El pasado es diferente del futuro, y el Big Bang parece un principio. Entonces, ¿cómo reconciliamos nuestra experiencia subjetiva del tiempo con la posibilidad de que el tiempo no sea fundamental? Esta es una de las preguntas más difíciles de la física moderna. Y no tenemos una respuesta completa. Pero tenemos pistas. Una pista viene de la termodinámica, el estudio del calor y la energía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía, una medida del desorden, siempre aumenta. Y ese aumento de entropía define la dirección del tiempo.
El futuro es la dirección en la que la entropía aumenta. El pasado es la dirección en la que la entropía era menor. Y el Big Bang, resulta, fue un estado de entropía extremadamente baja. El universo comenzó en un estado de orden excepcional, y desde entonces ha estado volviéndose más desordenado. ¿Pero por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía? Esta es una de las preguntas más profundas de la cosmología, porque estadísticamente, un estado de alta entropía es mucho más probable. Es como si alguien hubiera ordenado cuidadosamente todas las piezas del universo en el momento del Big Bang. Y eso requiere una explicación. Si el Big Bang fue realmente el principio absoluto, entonces no hay explicación. Es simplemente una condición inicial que debemos aceptar. Pero si hubo algo antes del Big Bang, entonces podríamos explicar por qué el universo comenzó en ese estado particular. Quizás el universo anterior colapsó en un estado de alta entropía, y el rebote lo reinició en un estado de baja entropía. O quizás la inflación eterna genera naturalmente regiones de baja entropía, donde pueden formarse universos. O quizás hay un mecanismo más profundo que aún no comprendemos. Cada una de estas posibilidades nos lleva a una comprensión diferente del tiempo. Y esa comprensión, a su vez, transforma nuestra visión de la realidad. El físico Carlo Rovelli, uno de los fundadores de la gravedad cuántica de bucles, argumenta que el tiempo es una ilusión. No en el sentido de que no exista, sino en el sentido de que no es una característica fundamental del universo. Es algo que emerge cuando tienes muchas partículas interactuando, cuando tienes un sistema macroscópico con una flecha del tiempo bien definida. Pero a nivel fundamental, a la escala de Planck, no hay tiempo. Solo hay eventos y relaciones entre eventos. Y si eso es cierto, entonces el universo antes del Big Bang no era un lugar donde el tiempo fluía hacia atrás. Era un lugar donde el tiempo no existía en absoluto. Era una realidad atemporal, una realidad donde los conceptos de antes y después simplemente no se aplican. Y nuestro universo, con su tiempo, emergió de esa realidad atemporal como una propiedad emergente, como la temperatura emerge del movimiento de las moléculas. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué es la realidad? ¿Es el universo físico, el espacio-tiempo y la materia y la energía? ¿O es algo más fundamental, algo de lo cual el espacio-tiempo y la materia y la energía emergen? Los físicos están cada vez más convencidos de que es lo segundo, que el espacio-tiempo no es fundamental, que es una estructura emergente, como un holograma proyectado desde una realidad de dimensiones inferiores. Esta es la idea detrás del principio holográfico, una de las ideas más radicales de la física teórica moderna. El principio holográfico dice que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en la superficie que rodea ese volumen. Es como si el universo tridimensional que experimentamos fuera una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional. Y si eso es cierto, entonces el espacio mismo es una ilusión. No es fundamental. Es derivado. Y si el espacio no es fundamental, entonces ¿qué es fundamental? ¿Qué es la realidad más básica de la cual todo lo demás emerge? Los físicos tienen varias ideas. Algunos piensan que es información, que el universo es fundamentalmente un sistema de procesamiento de información, y el espacio-tiempo y la materia son formas en que esa información se organiza. Otros piensan que es la geometría cuántica, los bucles entrelazados de espacio cuantizado de la gravedad cuántica de bucles. Otros piensan que son las cuerdas vibrantes de la teoría de cuerdas. Pero nadie lo sabe con certeza, porque estamos en territorio completamente nuevo. Estamos tratando de entender la naturaleza de la realidad a un nivel más profundo que nunca antes. Y las herramientas que tenemos, las matemáticas y la física, están siendo empujadas a sus límites. Estamos haciendo preguntas que podrían no tener respuestas simples, o que podrían tener respuestas que son tan extrañas, tan contraintuitivas, que nuestros cerebros luchan por comprenderlas. Pero eso no nos detiene, porque aquí está la verdad profunda. Los humanos somos buscadores de significado.
Somos la especie que mira al cielo nocturno y pregunta por qué. Somos la especie que no se conforma con no saber. Y esa búsqueda de comprensión, esa necesidad de entender nuestro lugar en el cosmos, es quizás lo más humano que hay en nosotros. No es solo curiosidad intelectual. Es algo más profundo. Es una necesidad existencial de saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué significa todo esto. Y la ciencia, con todos sus límites, con todas sus incertidumbres, es la mejor herramienta que tenemos para responder esas preguntas. No porque nos dé respuestas fáciles, no porque nos haga sentir cómodos, sino porque nos da respuestas honestas, respuestas basadas en evidencia, respuestas que podemos probar. Y cuando las respuestas son inciertas, la ciencia nos dice que son inciertas. No pretende saber más de lo que sabe. Y eso es lo que hace que la pregunta de ¿qué había antes del Big Bang sea tan poderosa? Porque es una pregunta donde la ciencia está siendo honesta sobre sus límites. Estamos diciendo, no lo sabemos con certeza, pero tenemos ideas, tenemos teorías, y estamos trabajando para probarlas. Y ese proceso, ese viaje de descubrimiento, es tan valioso como el destino. Porque en el camino estamos aprendiendo cosas asombrosas sobre el universo. Estamos descubriendo que la realidad es más extraña, más rica, más maravillosa de lo que jamás imaginamos. Estamos descubriendo que el tiempo podría no ser fundamental, que el espacio podría ser una ilusión, que el universo podría ser uno entre infinitos, que la conciencia podría jugar un papel en la creación de la realidad, que el Big Bang podría no haber sido el principio. Cada uno de estos descubrimientos transforma nuestra comprensión de lo que significa existir, y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Recuerdas cómo comenzamos? Con la pregunta más simple y más profunda: ¿qué había antes del Big Bang? Y hemos viajado a través de la física moderna, desde la relatividad general hasta la mecánica cuántica, desde la inflación cósmica hasta la gravedad cuántica de bucles, desde el multiverso hasta el principio holográfico. Y hemos visto que cada teoría ofrece una respuesta diferente. Cada una nos muestra una faceta diferente de la realidad. Y quizás esa es la lección más profunda de todas. Que la realidad es demasiado rica, demasiado compleja, demasiado extraña, para ser capturada por una sola teoría, por una sola perspectiva. Que necesitamos múltiples formas de mirar el universo para comenzar a comprenderlo. Y que incluso entonces, incluso con todas nuestras teorías y observaciones, todavía estamos apenas arañando la superficie. Porque aquí está la verdad incómoda. Hay cosas sobre el universo que podríamos nunca saber. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes, no porque no tengamos los instrumentos adecuados, sino porque la estructura de la realidad misma impide que esa información llegue hasta nosotros. El horizonte de partículas, la longitud de Planck, el tiempo de Planck. Estos son límites fundamentales, no solo prácticos. Son fronteras más allá de las cuales la ciencia, tal como la conocemos, no puede aventurarse. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar. Porque cada vez que empujamos contra esos límites, aprendemos algo nuevo. Cada vez que construimos una teoría más profunda, descubrimos nuevas conexiones, nuevas simetrías, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Y esas ideas, incluso si nunca podemos probarlas completamente, expanden nuestra comprensión de lo que es posible. Y a veces, lo imposible se vuelve posible. A veces, una pregunta que parecía estar más allá del alcance de la ciencia encuentra una respuesta. A veces un límite que parecía absoluto resulta ser permeable. La historia de la física está llena de tales sorpresas. Y no hay razón para pensar que hemos llegado al final de esa historia. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Quizás hubo un universo anterior que colapsó y rebotó. Quizás hubo un estado cuántico atemporal del que nuestro universo emergió. Quizás hubo una burbuja en un multiverso eterno. Quizás el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, y la pregunta no tiene sentido. O quizás hubo algo completamente diferente, algo que aún no hemos imaginado.
No lo sabemos. Todavía no. Pero estamos más cerca de saberlo que nunca. Y con cada nueva observación, con cada nuevo experimento, con cada nueva teoría, nos acercamos un poco más a la verdad. Una verdad que podría ser más asombrosa que cualquier cosa que hayamos descubierto hasta ahora. Una verdad que podría transformar nuestra comprensión de la realidad misma. Y mientras tanto, mientras buscamos esa verdad, podemos maravillarnos ante el hecho de que estamos aquí para hacer la pregunta. Que en un rincón de este vasto cosmos, en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria, han surgido seres capaces de mirar hacia atrás en el tiempo, de reconstruir la historia del universo, de hacer preguntas sobre lo que existía antes de que existiera el tiempo mismo. Somos polvo de estrellas que contempla las estrellas. Somos el método del universo para conocerse a sí mismo. Y esa es, quizás, la verdad más profunda de todas. Que el universo no es solo algo que observamos desde fuera. Somos parte de él. Somos el universo tomando conciencia de sí mismo, preguntándose sobre sus propios orígenes, maravillándose ante su propia existencia. Y en ese sentido, la pregunta de qué había antes del Big Bang no es solo una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre nosotros, sobre qué significa ser consciente en un universo que podría no tener principio ni fin, sobre cómo encontrar significado en un cosmos que podría ser infinitamente más grande y más extraño de lo que podemos imaginar, sobre cómo vivir con la incertidumbre, con el misterio, con el asombro. Porque al final, quizás las preguntas son más importantes que las respuestas. Quizás el acto de preguntar, el acto de buscar, el acto de maravillarse, es lo que nos hace humanos. Y quizás el universo, en toda su vastedad y complejidad, existe para que podamos hacer esas preguntas, para que podamos buscar, para que podamos maravillarnos. Y mientras miramos hacia el futuro, hacia los nuevos telescopios y detectores que vendrán, hacia las nuevas teorías que se desarrollarán, hacia las nuevas observaciones que se harán, podemos estar seguros de una cosa. La aventura apenas está comenzando. El universo tiene más secretos que revelar. Y nosotros, con nuestra curiosidad insaciable, con nuestra capacidad de asombro, con nuestra determinación de entender, estaremos ahí para descubrirlos. Porque eso es lo que hacemos. Eso es quiénes somos. Somos los buscadores de verdad. Somos los exploradores del cosmos. Somos el universo despertando a sí mismo. Y nuestra búsqueda de comprender qué había antes del Big Bang es solo el comienzo de un viaje mucho más largo, un viaje hacia la comprensión de la naturaleza misma de la realidad.